piyastan. Yaqipa chinaqa hanina kun wawahaq pallati yaqipa sapqiampeani kun yaqa humaq sarnaqchiyastas asinaykuman. Huchaqas ñanagas uti. Pero ukampiruqa makullaka piyatan hakun hamapinis taqiwanagatampi hallukatua arhat arakiñani. Doctor Alfredo Guzmán Jupampi. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente en este programa. Buenas tardes. Hermana Carla, buenas tardes. También saludar a todos los que nos escuchan en la radio, ¿no? Como todos los días lunes nos caracterizan tocar temas legales. Como mencionabas, hoy vamos a tocar de negación de paternidad. También casi es similar, impugnación de filiación. Son dos casos casi similares y vamos a tocar pues. Qué interesante, doctor. ¿En qué consiste la negación de paternidad? Negación de paternidad. A ver, cuando una mujer está en estado de gestación, nace el hijo y este hijo puede ser reconocido con el apellido del padre, ¿no? Obviamente para la presencia no es importante que esté el padre, de lo contrario sería pues por ellos, aunque nunca se aparecerían de muchos padres irresponsables, pero muchos padres también que son responsables asumen. En este caso, obviamente, se lo puede hacer pues, la filiación correspondiente con las pruebas correspondientes, haber nacido vivo, aparte de eso, controles prenatales y testigos más, obviamente que tiene que tener sus datos específicos de la persona del papá. Me refiero, Mario Ramos, estamos dando cuántos habrán, pues en el sistema debe haber, entonces su documento, su carnet de identidad tiene que estar registrado, ¿no? El carnet de identidad tiene que estar registrado. Bueno, en ese caso, obviamente, posterior a ello se lo va a notificar. Si se notifica o no se notifica, igual, pero va a proceder. Pero ahí tiene pues también la ley le da a la otra parte el derecho, por ahí también puede estar vulnerado, por ahí también no puede ser su hijo, sí puede ser. En ese caso, una vez notificado, tienen 6 meses para poder realizar la negación de paternidad. Tienen 6 meses para poder realizar la negación de paternidad, tienen ese derecho de poder realizar, pero no es así nomás realizar la negación de paternidad. Yo no, es mi hijo, pero quiero negarme y no voy a pagar asistencia familiar, no. Tiene que haber unas pruebas, tiene que haber pruebas suficientes para eso, no se puede decir directamente con palabras. Entonces para eso obviamente muchas veces pues se tiene que hacer la prueba correspondiente, para eso pruebas periciales, obviamente en eso consiste, son 6 meses, pasan 6 meses, obviamente ya no va a poder realizar la negación de paternidad. Ah, ya. ¿Y cuáles son los requisitos, doctor? Con relación a negación de paternidad, obviamente, pues ahí no puede haber pruebas testificales, nada. Pruebas periciales, obviamente, emitirán pues que se haga la pericia correspondiente en el IDIP, es lo que manda el Estado, ¿no? Lo que manda la ley, esa es la única instancia del Estado, que es el IDIP, obviamente prueba de, muchas veces realizan de saliva, de sangre y de cabello, muchas veces, pero lo común es que realizan de sangre correspondiente. Una vez presentado la demanda, en el caso de que se admita, obviamente se lo va a notificar, posterior a ello también van a solicitar los peritos correspondientes del IDIP, vendrán al juzgado, harán su juramento correspondiente y señalarán audiencia en el IDIP correspondiente, ¿para qué? Con la finalidad de verificar de forma con periciales si es o no es su hijo. Eso es de forma científica, no es nomás, ni eso ni es la científica, da 99.99%, no da el 100%, ¿no? La única instancia es pericia, el IDIP, que está pues de Plaza Murillo a una cuadra. ¿Y los costos, doctor? ¿Es costoso antes sacar esos costando análisis? 2.740, hace un año y más todavía estaba costando 2.740, y es más, son las 3 personas que tienen que acudir a esa instancia correspondiente, ¿no? Las 3 personas, la hora indicada hay una pequeña reunión, se lleva no como una audiencia, sino hay un protocolo donde muestran sobres también que no están adulterados, nada, para la garantía correspondiente, y tomarán pues muestra de sangre correspondiente de las 3 personas y lo van a cerrar el sobre correspondiente y van a hacer la cancelación al banco, y desde ahí corre pues muchas veces dicen 60 días, pero muchas veces no lo hacen, muchas veces hasta 3, 4 meses tarda eso. Obviamente esto directamente llegará al juzgado, para que con eso van a verificar si hay pues si es pues admitida la demanda o no es. Con relación a esos recién pues del resultado va a emitir la resolución la juez o el juez correspondiente de materia familiar. ¿En qué momentos un padre puede negar que no es su hijo, doctor? Bueno, por eso es en el momento desde que la han notificado hasta el momento después pasado los 6 meses. Los 6 meses, obviamente, eso es el tiempo que la ley lo da.
Una vez emitida la ley, obviamente tiene que cumplirse la ley. Una vez posterior a ello, en el caso de que realizan la otra parte, hace la negación de paternidad, el juez emitirá esta admisión y pues como al rato manifestaba, pues le emitirán a pericias ante el IDIF, son las instancias correspondientes para poder mostrar eso. Si una certificación es una certificación fehaciente, más allá hoy otras pruebas no hay. En muchos casos creo que han ido al exterior todo eso, pero es la única instancia, las pericias correspondientes ahí. Doctor Alfredo, ¿usted tuvo este caso en Son algún momento? varios casos que hemos llevado a este caso, son varios casos que hemos llevado, Obviamente eso nos concentra pues para poder actuar bien con las personas quienes requieren de nuestro servicio. Ahora, similar a este tema, el otro es impugnación. Ese es muy diferente, es una Ya, ¿cuál es impugnación. la diferencia? El otro es por meses que estamos yendo 6, mientras impugnación se puede realizar por el hijo, o por la persona, o por la defensoría de niño, niña, adolescente, o por la persona interesada, así dice la norma, ¿no? Eso es muy diferente, pero son dos temas casi se parecen, pero son diferentes. Otro es negación de paternidad y el otro es impugnación de filiación. Ahí puede realizar la persona interesada. ¿Por qué casos va ahí? En ese caso impugnación, cuando hay simulación de embarazo, muchas veces pues no hay un persona aparenta ser embarazada pero no lo hace, en vida real existe en eso. Muchas veces también hay un hijo de una violación, hay una sentencia, entonces con todos esos requisitos correspondientes, entonces pueden hacer la impugnación correspondiente, de igual forma, también eso se tiene que realizar las pericias correspondientes ante el IDIF correspondiente, y en cualquier momento pueden hacer esta impugnación de filiación. Si se trata del hijo, puede hacerse a menor o mayor de edad. Cuando es mayor, igual puede hacer impugnación de filiación él como hijo. Y ahora, doctor, algunas mujeres existen también de que por el hecho que está embarazada y lo dicen de que es su hijo, acusan a otra persona, digamos, ¿no? Entonces muchas veces, bueno, ha sucedido, digamos, en otro caso que escuché que el padre ha reconocido como si fuera su hijo, pero en realidad cuando el hijo ya tenía unos 10 años, que no era su hijo, en este caso, ¿qué sucede? En ese caso, obviamente, tienen para poder presentar impugnación, para poder presentar la impugnación correspondiente. Hay motivos que les traen pues, para sospechar de que es el hijo o la otra parte o las terceras personas. La defensoría igual puede tomar esas acciones correspondientes. ¿Hay alguna sanción? Obviamente, una vez realizado, obviamente estamos hablando en materia familiar, ¿no? ¿Cuál sería la sanción? En el caso de que se comprueba que siempre había sido su hijo, entonces reparación de daño civil tiene que pagar la otra parte a costas y costos del abogado, porque es 2.740 IDIF correspondiente, entonces todo eso tiene que hacer la cancelación correspondiente en ese caso. Pero ¿qué pasa también? En muchos casos ha pasado, ya hubo años, 10, 15 años, sí. pero ha pagado la asistencia familiar, se ha pagado la asistencia familiar, nos ha tocado también eso, asistencia familiar, pero resulta después que no había sido su hijo, se ha visto que ya cuando ya estaba casi por cumplir mayoría de edad. En ese caso, ¿qué dice la norma? La norma manifiesta, en el caso de que fuera eso, entonces lo que se tiene que hacer es devolver de los últimos 5 meses la asistencia familiar, devolverlo. Obviamente, si se comprueba que ha sido pues de mala fe, entonces pues aparte de esos daños más tiene que devolver, pero ya no en materia familiar, sino en materia civil lo tiene que hacer la devolución correspondiente en ese caso. ¿Y materia civil, en qué consiste? Obviamente es diferente el tratamiento correspondiente, ¿no? Obviamente en materia familiar es la asistencia familiar, exclusivo, exclusivo. Y en materia civil, obviamente, pues las características, hasta en penal se toman, ¿no? Las características de materia civil. Casi es similar, pero el juez cambia en materia civil, de materia familiar a materia civil. Entonces eso lo tienen que hacer, lo tienen que, pues inmediatamente lo tienen que devolver correspondiente. No solo es, aparte de eso, también costas y costos, lo que corresponde para poder separar el daño civil correspondiente cuando se trata de eso. ¿Quiénes podrían impugnar, doctor? Para la impugnación puede ser
el menor puede, o el hijo. Ah, el hijo. El hijo puede ser, pero el hijo en cualquier momento puede, ya sea mayor, así tenga 50 años, puede impugnar. Ahora, ¿qué pasa con los datos si el hijo impugna, no? Ya está pues en los datos, sus datos, todo en el banco, en el sistema, ya está, muchas veces hay títulos correspondientes. Si él lo desea, entonces se queda con esos datos correspondientes, pero ya no como con relación al padre, ¿no? Hay una resolución que pues, ya una resolución que ya deja de esos efectos jurídicos entre afecto o deberes y obligaciones que tienen padre a hijo. Entonces, en ese caso puede llevar el apellido, pero ya no como condición del papá. En esos casos mucho. Y en otro caso, en muchos casos, juez de materia familiar, en ese caso, obliga al registro civil para que pueda cambiar de apellido, si así lo desearían. Si así lo desearían, entonces muchas veces hacen el cambio, ¿no? Muchas veces se queda directamente con el apellido de la mamá. Pero eso es fácil de realizar cuando el hijo es pues, menor de edad, cuando estamos hablando de 6, 7, 8 años correspondientes, porque todavía no hay datos también para poder realizar cambios, todo eso. Pero cuando hablamos de personas ya mayores, de 40, de 50 años, hay quienes pues realizan eso porque la ley les faculta. Muchas veces eso ya es casi imposible de poder cambiar, puede tener problemas serios, porque hay muchas veces está en derechos reales sus datos, están pues en cédula de identidad, en CEGIP, en CERES, en todos lados, en títulos, libreta, servicio militar, y es más, pues no es lo más fácil de cambiar el título. Mira que yo soy deudor de un banco, estoy poniendo, imagínate, con otro dato aparezco sin nada de deuda, pues es muy problemático, o muchas veces con una sentencia ejecutoria de estoy buscado para cumplir mi pena, imagínate, con otro dato, entonces puedo aparentar, y entonces es un poco complicado eso es un poco complicado, generalmente muchas veces se mantienen con los mismos datos correspondientes. Estos casos, doctor, los jóvenes o los papás, digamos, ¿a qué edades ocurre esto, las negaciones de paternidades? Generalmente, o alguna estadística tal vez, doctor, o alguna referencia, porque hoy en día los jóvenes tal vez nos equivocamos o se equivocan, por el hecho de que ya ha tenido ya un hijo con una hermana o con una señorita, por no hacerse pegar con sus papás o por no quedar mal ante su familia, lo niegan. ¿A qué edades más que todo ocurre esto, hermano? Obviamente cuando la norma dice en cualquier dato puede hacer el hijo, la otra parte también impugnación de filiación, ¿no? Pero recurrentemente llegan estos casos a la oficina todo hasta sus 10 años. Hasta sus 10 años obviamente llegan cuando tienen 8 años, 7 años, 4 años. Pero muy escasos que ha llegado ya hasta sus 20 años. Después personalmente no he podido ver o no ha llegado el caso, aunque el derecho les da facultades, ¿no? Aquellos hijos ya mayores de edad, obviamente que no, porque muchas veces es muy complicado realizar esto, ¿no? Muy complicado, imagínate, estamos hablando de los datos, ya están pues figurando en todas las instancias e instituciones correspondientes, y es más todavía en CEGIP, están pues en los datos, obviamente muchas veces no se pueden, generalmente llegan a la oficina, no es un dato que es de otro, con relación al trabajo que nosotros realizamos, generalmente menores de 10 años, los que llegan, muy excepcionales, han llegado hasta de 18 años de edad, pero esos son los datos estadísticos, pero aunque la norma les da, ¿no? Obviamente les dan facultades para que puedan realizar hasta cualquier dato puede hacer el hijo correspondiente, pero vuelvo a decir, eso no es tan conveniente, imagínate meterse con los datos correspondientes y bueno, no es nada conveniente. ¿Qué recomendación darías, doctor? Obviamente cuando se trata de estos casos, obviamente cuando se trata de negaciones e impugnaciones, muchas veces sí puede tener razón, puede tener motivos con la otra parte, porque la pareja se conoce, ¿no? Muchas veces no las tiene, simplemente cuál viene la cosa. Muchas veces los realizan, el papá lo amenaza a la mujer, ¿no? El hombre le amenaza, mira que no te voy a dar asistencia familiar, primero voy a hacer negación o impugnación de filiación, dice. Eso no lo va a impedir y muchos amenazan con eso, muchas veces no es pues conveniente, porque si eso fuese pues como un parámetro para parar la asistencia familiar, oye, entonces sería pues magnífico para la otra parte. En ese caso, no, el juez que lo va a decir, si usted es la asistencia familiar, si usted quiere realizar impugnación, negación, puede realizar, pero por cuerdas separadas, tendrás que hacer por otra demanda, y en eso lo vas a realizar, ¿no? Obviamente hay que tener bien precisado las cosas, y no se debe jugar, porque salen los resultados, muchas veces el que pierde es el que paga.
Ujú. Doctor, muchísimas gracias. En otro tema también, tal vez un poquito nos podrías de un poquito hablar sobre la asistencia familiar, doctor. Hay muchas mujeres que las mujeres más que todo sufren por este tema de asistencia familiar porque no perciben ningún tipo de apoyo, en algunos momentos ni apoyo de los papás ni de las mamás, de propios, ¿no? Entonces, ¿a qué edad, cómo deberían de hacer este tema, doctor? La asistencia familiar en realidad es cuando aquellas partes de forma, o sea, de forma voluntaria no lo cancelan y la ley les obliga a que cancelen, la ley les obliga a que cancelen. Obviamente la ley les permite pues decir de que la mujer está en estado de gestación, puede realizar, Ujú. o también desde cuando él lo vea, ella lo vea conveniente, correspondiente, cuando es la demanda correspondiente, obviamente desde la demanda notifican al día siguiente, así no respondiera la asistencia familiar, ¿no? En ese caso, pero hasta sus 18 años. Y en caso si es mayor de 18 años, obviamente la persona, la menor que era, que está pasando a ser mayor de edad, sea hombre o mujer, ellos tendrán que apersonarse y pedir la asistencia familiar, pero siempre y cuando estén en condición de estudiantes. En eso consiste hasta su máximo puede ser hasta sus 25 años de edad máximo. Ujú. Si cumple una profesión a la edad de 23 años, entonces ahí fenecerá la asistencia familiar. Obviamente, pues la ley 103, el artículo 109 les obliga a que pueden cancelar en el caso de que ellos no quisieran, ¿no? Obviamente es Ujú. una obligación de los padres de familia hacer la cancelación de asistencia familiar. Actualmente es un parámetro, no es asistencia familiar fijado, sino para aquellos que no tienen trabajo para aquellas personas que ganan el salario mínimo es 472 bolivianos, 472 bolivianos. Menos de eso no puede haber asistencia familiar, estarían yendo contra la ley, ni pueden firmar un acuerdo transaccional. Imagínate firmar por 339, ¿verdad? Estoy dando, no pueden realizar porque están yendo contra la ley. Es 472 bolivianos, porque esto también se va a modificar con 1 de mayo, siempre hay Un incrementos, incremento. todo eso. Ujú. Se va a incrementar también la asistencia familiar. Muchas veces varían de 30 a 40 bolivianos, Ujú. entonces se va a realizar eso. Entonces la asistencia familiar es una obligación. En el caso de que el hijo no estudiara, Ujú. entonces por lo menos hasta sus 18 años, sí o sí tiene que pagar si hay una demanda correspondiente. Los requisitos, ¿cuáles son los requisitos correspondientes? Es certificado de nacimiento. Ya. Si no hay, obviamente no va a poder realizar la demanda correspondiente. Tiene que haber una certificación que acredite que lleva su apellido del padre. Obviamente con eso va a proceder la asistencia familiar. Ujú. Entonces, para aquellas personas o los padres que no trabajan, es igual el 472 bolivianos que debería de pagar. 472 bolivianos. Ellos no pueden, pues no pueden justificar, mira, yo no trabajo y no pago. ¿Y qué del hijo? El Ujú. hijo entonces que la ley presume, todas aquellas personas mayores de 18 años, obviamente tienen capacidad para generar recursos económicos. Podrán trabajar porque tienen pues capacidad psicológica y física para poder generar recursos económicos. Estamos hablando con relación a un menor de 2 años, un año. Ellos requieren obviamente más, ser pues apoyado con la asistencia de los padres. Entonces con relación a eso no pueden fundamentar de que él no trabaja, nada de eso. Obviamente es una obligación de los padres de cubrir la asistencia familiar. Ujú. ¿Algún acuerdo puede existir, doctor, entre la mamá o el papá? Digamos que el papá no, yo no puedo pagar 472 bolivianos porque me parece mucho, es que yo no trabajo, y yo todavía estoy dependiendo de mis papás, digamos, ¿no? Entonces, ¿puede haber algún acuerdo? Conciliación en la demanda en vía judicial es imposible porque la ley o la juez lo va a rechazar porque es puesto contra la norma. Menos de eso no se puede realizar de forma voluntaria, sí, y debe haber muchos de eso que no internamente lo arreglan. Muchas Ujú. veces en productos le dan, se ha visto eso, muchas veces pues o hay pues guarda compartida, lo pueden realizar, pero a la asistencia familiar Ujú. fijado ante instancia correspondiente no se puede, ni se puede hacer un acuerdo transaccional sujeto para que ese acuerdo transaccional sea pues homologado ante el juez porque no lo va a permitir, porque tiene que ser 472 o más.
En eso consiste, obviamente, ¿no? Obviamente, si en caso, si el papá tiene pues, un trabajo de 20.000, todo eso, entonces lo justificará, tiene que justificar, no es nomás pedir, tendrá que justificar con boletas de pago, todo eso, con impuestos, movimientos económicos, prueba documental, testifical, pericial, todo lo que pueden presentar. Entonces, con relación también puede pedir la asistencia familiar y también demostrando la exigencia que tienen o los gastos que ellos tienen, entonces con relación pueden pedir, pero menos de 472, obviamente no pues, estaríamos yendo contra la ley y estarían vulnerando los derechos de los menores. Un papá, un militar, un policía que gane, digamos, algo de 8.000, 9.000 bolivianos, ¿cuándo Sí, correspondería? se ha visto eso, ¿no? Con María Galindo, creo que hasta 300, creo que han pagado eso, obviamente. De acuerdo, el juez ya lo valora en este caso, la necesidad y el ingreso correspondiente. Muchas veces los policías no dejan pues ver su boleta de pago correspondiente. Claro. En ese caso, obviamente, se emite al Comando General, si es policía, a la fuerza, al Ministerio de Defensa, obviamente en el caso de que es un profesor, entonces se emite al Ministerio de Educación. Ellos tienen la obligación de informar. Si en caso si hay una institución privada, entonces obviamente a institución privada se los va a solicitar porque tienen la obligación de informar. Muchas veces nos ha pasado a centros mineros, hemos solicitado y se han negado, obviamente si eso ha sido remitido a la autoridad correspondiente por no cumplir lo que ha ordenado la autoridad correspondiente. Entonces tienen la función y tienen la misión de cumplir con el informe que solicita el requerimiento judicial. Doctor, aquellas personas que trabajan son funcionarios, empleados públicos, digamos, como magisterios, como doctores, como médicos, digamos, y como militares. La mamá puede pedir una asistencia familiar directo para hacerle descuentos o simplemente o siempre necesita un proceso que debería de pedir o es que el papá tiene que darle, digamos, de su bolsillo. ¿Directamente pueden hacer el descuento de sus salarios, doctor? Cuando hay un convenio entre ellos, obviamente que la otra parte puede hacer, pero el descuento correspondiente es por requerimiento judicial. Tiene que haber una demanda correspondiente y es pues obviamente lo va a ordenar a las instancias correspondientes. ¿Qué hacemos nosotros con los policías? Directamente de la boleta lo descuentan, ¿no? Muchas veces para no estar teniendo problemas, ¿qué hacemos en el magisterio? Y nos ha tocado también, directamente con la papeleta de pago y número de cuenta se lo depositan directamente porque sí se puede, pero tiene que haber la resolución de asistencia familiar. No pueden ir directamente al juzgado, mira, no, al Ministerio de Educación estoy poniendo, directamente descuéntemelo, no. Tiene que ver una resolución fijado la asistencia familiar, todo, llevado la audiencia, todo con eso, una vez fijado la asistencia familiar, el juez mismo lo va a ordenar para que pues directamente hagan el descuento de sus boletas. No solo magisterio, todas aquellas personas quienes perciben el salario con las boletas correspondientes. Estamos hablando de ministerios, instituciones privadas, públicas, alcaldías, todo. Algunas veces ocurre también, doctor, de que la mamá o el papá entran a un acuerdo sin llegar, digamos, a los abogados, adquirir un abogado de contraparte y directamente pueden ir a un acuerdo, doctor, para pedir ese salario, directamente los descuentos. Directamente me refiero al ministerio, estamos dando un ejemplo de magisterio, ¿no? Obviamente tiene que haber un requerimiento para eso. Obviamente directamente sí, cuando hay mutuo acuerdo, entre ellos pueden hacer el depósito, pero no solicitar a una institución correspondiente, pues eso funciona con un requerimiento. Es un requerimiento, ni siquiera de un abogado, no un autor, porque está obligando a la autoridad, quien es juez de materia familiar. Eso es lo que va a ordenar, no va a solicitar, le está ordenando a que haga un descuento correspondiente, con la resolución que se ha fijado la asistencia familiar. En algún caso escuché también, doctor, yo no quiero que hacer problemas, yo no quiero agarrar ni abogados, y iremos ante un abogado para firmar. ¿Puede hacer eso, doctor? Los realizan un acuerdo transaccional, muchas veces hacen en la defensoría, ¿no? Eso es un documento. Pero con ese documento, por mucho que sea en el Slim, no se puede hacer la liquidación. Eso tiene que estar con previo conocimiento del autor, por si hay homologación, eso lo tienen que hacer homologar, casi similar a asistencia familiar. Recién pueden pedir la asistencia familiar. Pero magnífico, si ellos entre ambos hacen un acuerdo transaccional, pondremos de 500 bolivianos, ¿no? Y cumplen, obviamente no va a haber problema.
Pero si la otra parte no cumple, entonces la otra parte sí se quiere hacer la liquidación correspondiente, con ese documento nomás no lo va a poder, entonces de forma obligatoria tiene que homologar ante la autoridad correspondiente. Hilana Culiacanaco Kamator Hatawaitan, doctor Alfredo Guzmán Jupampi, acá negación de paternidad Ukamaraki, acá asistencia familiar Xatokenakata, ñawist oya parakta knecht oya parakistua, kunapachasa negación de paternidad uthaspana. Kunapacharakisa impugnación de paternidad ukaja utjarakispan kunapachkama ukat mesa toqet asistencia familiar taipitz ukamarakiki acá utjaspauma amta acuerdo pero exatoqetja firmtata ja utjaña papiniu sapjewampi firmtata acá señan asistencia familiar y 472 bolivianos haluk japiniu acá ja pailt ataña pasasino kananchorak mainihilata ja irnaqpas hanis irnaqpan igual akpin pasayas kanya pokolqa saraki ugat kunapachateja wali acá irnaq chisañani hilpachgant ashchukaja acá juez supawa ma valoración ukchuraraki saraki oqa qaigan chigot ukarja maraki uchurjarak pachaj acá hani 472 boliviano que jeteja no casti mauk amp ukjar hayu kamatampe hayu kamar hamau amtanaka utjaraki pero campirusa wakisi waksatoqita humanakaja aruskip apjañanaka pepini sañani awkimpi taykampi wawan hani aka hat aqisiña pataki hayu kama qipachanaka awkinakas awkinakas hisqapqe hani unayaq pasay crismat pensión nakunaka awki nay hani irnaq tesasin pero wawa hani kamiskita hilat kullaka wawa sapurun hamaw manqe ummi taqikun munehampe wakisi ukamar hamunchit apjarakiñanaka say qipa awkinaka haskin hamaw utjarak pero yaqipanakasti hani ukamat utjarakiti a ver hilata grover hani teléfono ya weird es nanok sa toqita kanit utkih usutat telefono ha usunta tawsiwam kamachkarakiñan akhorano kan teléfono ya weird añan ukatja katoqt añan hisk awinak saraktan hilana kuyakanaka hayu kamao a ver doctor muchísimas gracias por visitarnos y bueno pues algo más que complementar al respecto doctor. Bueno, todas aquellas personas quienes requieren pues de nuestro servicio, estamos en Cruce Vieja, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde atendemos, ¿no? Obviamente estamos justo en el edificio de la Fiscalía. En el edificio de la Fiscalía, no es el edificio de los juzgados, el edificio de la Fiscalía, que es edificio Illimani, planta baja, oficina número 25. Todas las consultas son de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente. Mi persona lleva materia penal, ahí estamos hablando de asistencia familiar, liquidación, impugnación de filiación, divorcio, todo relacionado a materia familiar, y en materia penal estamos llevando medidas cautelares, juicio oral, la detención preventiva, la cesación, todo lo relacionado en materia penal, y en materia civil estamos haciendo sucapión y acción de reivindicación. Y todas aquellas personas quienes se quieran de nuestro servicio, pues invitarla a la oficina que pueden venir. A ver, vamos a recibir una llamadita, doctor. Muchísimas gracias, señor Camisa, que hermano, Arzasincaquín, buenas tardes, adelante, hermano. A ver, yo quisiera preguntar al doctor, pero no se trata de ese tema que está hablando, ¿no? Sabe que mi hijo ya se ha fallecido, ¿no? Ha dejado con una guagua, ahora nos preocupa, la guagua también está enfermo, y qué es lo que nosotros, y yo he sabido por ciertos rumores de que el abuelo o sus familiares pueden pagar como pensión. Me tocaría o para el hijo que está enfermo. Se ha cortado la llamada, doctor. Bueno, no lo hemos escuchado bien al principio. Parece que ha dicho que ha fallecido su hija, pero el hijo vive, pero no le están pasando el pensión. Cuando pasa en ese caso, obviamente tiene que ser acreditado. Muchas veces el que paga, muchas veces se enferma, hay pues mucha discapacidad, tiene que demostrar con una certificación. Obviamente pasan a los abuelos, a parentescos, para poder pagar la asistencia familiar. Pero a ellos no les puede haber la detención preventiva, obviamente no existe en la norma, no se los puede obligar como a aquellos que son directamente responsables. Ahí sí, mandamiento de apremio por incumplimiento, sí o sí. Pero en este caso obviamente no, pero la norma dice que pueden pasar directamente a los abuelos en el caso de que pase, en el caso de que fallezca, en el caso de que muchas veces hay una discapacidad, hay una enfermedad que no permite pues, sustentarse económicamente, pero eso es con previa certificación. En este caso sí está admitido la norma.
O sea, los abuelos deben pasar el pensión. La norma sí manifiesta en ese caso, pero eso tiene que ser acreditado. Pero ellos no pueden cumplir, por ejemplo, de mandamiento de apremio, esas cosas no está vigente, no está pues, figurando en la norma. Walikiu como tausant anué 283-25-70 toqrejo sant anepjasmana uka hakhuina karua katoq atas karaki doctor paqanancht awayiwa kuna pachateja Tsañani, asistencia familiar pasaykipana, umayni, awkipa hiwawaeje, kitis pasayas pasenampi, abuelito papanakaj pasaya paspao, siu pasaya paspao pensión, ayukam siu kamachinakanja, sasinwa kanancht awayaraki. Hayukamati qipachanakaj asiwinaka sutjaraki, hilanakullakanaki, qipanakajat ajisipjarak, tanchakamacharaki, sanirix asistencia familiar ukawkipaj pasayankiteja. Una egregis wawanak uywastja, sasinenesi qipanakaj qomat kullakitanakaja, hachaqt asipjarakstan hanukasti hilpachajan kunan, yaqipacha qolqes hanutkiti, wawanakaj escuelatakis qolqmunasqa, yaqipacha escuelas apaqapjaraki, hani escuelas hitqapqiti, hallukanakaw hanaskikiti, pero yaqip warminaka wali akaj ch'iki warminaka irnaqarinaka utqapjaraktana, hupanaka hanayraqatara wawanak sapsupjaraki, estudiayapqikuna qolqi kawkat sikisisin kunalhit asisasa wawanak estudiapqi wali askirakiya, pero akamati qipanakaj wal hawitanaka niw qipartapjaraki, hayukawhan askikiti ukatjama doctor paqanayta orapjarakisto, awkinakaj paseapqñanaka pepiniw pensión ukja, kamachinakaj ukamsiwa akurnakanja 472 bolivianos hayukaw irnaqpas han irnaqpas awkij paseña papiniwsiw ampiwa waruja, hayukamaja wawajman q'er umirichej sapurunjam hisk'itatpach hayukamat qanayta orapjarakis doctor. Y bueno, pues aquellas personas que están interesados, doctor, ¿a qué número pueden llamarlos? Pueden visitarlos y bueno, pues las consultas a cómo están también, doctor. No hacemos cobro correspondiente, asesoramos de forma gratuita, ¿no? Más bien que vengan a la oficina, nosotros lo vamos a asesorar. El teléfono al número de celular que nos pueden llamar es al 725-373637. 25-37-363 o también nos pueden mandar por mensaje de texto, audio, muchas veces de área rural no pueden venir, bueno, les facilita WhatsApp, ¿no? Que es el mismo número, 725-37-363, nosotros encantados lo vamos a responder su mensaje. Muchísimas gracias, doctor, por esta información también. En otra oportunidad o el próximo lunes le esperamos con otro tema también de temas legales, doctor. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias, más bien, hermana Carla. Estaremos pues, el próximo lunes tocando otros temas legales. Muchas gracias. Allá ha tratado doctor Alfredo Guzmán.